Debería amarrar. Amárralos. A ver, siempre lo amarro. Esa cosa que pero con fe. Con bebé tal vez. Muy bien. Ángulos correspondientes, 2 puntos, subrayenlo, pregunta de examen. Son los ángulos que se encuentran. Fíjense que esta teoría está en el libro, pero como sé que no la van a ir a estudiar, por eso se lo digo aquí. Son los ángulos que se encuentran. Son los ángulos que se encuentran en la misma posición. En la misma posición. Cuide esa boca, Christopher. Son los ángulos que se encuentran en la misma posición respecto al polígono. Respecto al polígono. Antes de seguir con esta teoría, les decía ayer a los jóvenes de octavo grado, ellos están viendo, ahorita están viendo en simultáneo casi lo mismo que están viendo ustedes. Vale. Antes de seguir, hablando de polígono, polígono es en general una figura que tiene varios lados. Les decía que esta parte, el prefijo, o sea, la parte que antepone a esta parte, polígono quiere decir varios o muchos lados. Lo estoy explicando porque después les voy a decir, dibujen una figura que se llame tal. Ustedes deben de saber cuántos lados debe tener. Por ejemplo, ejemplos de polígonos, está el pentágono, que por este prefijo podemos saber que cuántos lados tiene. 5 lados. Un hexágono, el mismo prefijo lo dice, 6 lados. Un heptágono, 7. Un enágono, este que tiene 9 lados, enágono. 10. Estos son los más comunes que se oyen, dodecágono, 12 lados, y así sucesivamente. Eso sí, que en la medida, jóvenes, en la medida que más lados tenga, por ejemplo, no va a ser lo mismo, jóvenes, no va a ser lo mismo que sea miren, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados. No es lo mismo que sea no es lo mismo que sea un pentágono, que es el que tiene menos lados. Miren, se definen bien cada uno de los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Las esquinas, ¿ves? Como que estuviera dando química orgánica, se ve, pero ya vengo química orgánica, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿No les ha enseñado química orgánica? No, la inorgánica. Gracias a Dios. Hoy tenemos química, pero... No, orgánica. Vale. Esta parte, las esquinas, ¿ve? Son los vértices y estas partes son los ángulos. Esto ya lo deberían de saber ustedes. Ahora, no es lo mismo, estoy explicando, si ustedes quieren, copien esas porque se las puedo preguntar en un examen. Ustedes deben de tener conocimiento cómo se llaman los diferentes tipos de polígonos. A que se haga, por ejemplo, una figura que tenga demasiados lados. Miren, cuando tiene bastantes lados, ¿verdad? Que casi no se definen los vértices, ¿ve? Es difícil
Sí se pueden hacer, pero es bien difícil ver dónde están los vértices que casi se convierte en un círculo, ¿ves? Entonces, es más fácil ver una figura que tenga pocos lados. Eso es por cuestión lógica, solamente es una explicación. Pero esta parte sí me gustaría que la copiaran porque es para la cultura de ustedes. No van a llegar ustedes a la universidad y les van a decir, haga un polígono o un dodecágono y ustedes van a quedar en la luna, no van a saber qué es eso. ¿Copien esa parte? ¿Ya copiamos? ¿Falta? ¿Ya le sí? Vale. Punto y aparte, ¿o les falta? Espérese. Punto y aparte, le falta todavía. Punto y aparte, es necesario recordar que para dos o más polígonos semejantes, se refiere, jóvenes, a polígonos semejantes. Vaya, por ejemplo, si yo hago, esto no lo copien, solamente estoy diciendo. Por ejemplo, si tengo un pentágono de este tamaño, su pentágono semejante puede ser o uno más grande, o uno más pequeño, y siempre van a ser pentágonos semejantes. Ellos son semejantes. Lo único que cambia son las longitudes. Ya vamos a ver ahí la teoría. Son semejantes, pero todos son pentágonos semejantes. Solo es una explicación de esto que estoy escribiendo. Dije, es necesario recordar que para dos o más polígonos semejantes, por ejemplo, un ejemplo polígono es un pentágono, sus ángulos correspondientes son congruentes. Son congruentes. Así, congruentes. 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 Y pónganlo entre paréntesis subrayados porque posiblemente lo pregunten en el examen. Esto se refiere a que las medidas de sus ángulos, son iguales. A eso se refiere la congruencia de los ángulos. Dije, sus ángulos correspondientes son congruentes. Entre paréntesis, esto se refiere a que las medidas de sus ángulos son iguales. Punto y aparte. Pongamos otro concepto. Lados correspondientes. Lados correspondientes. Lados correspondientes. Subrayenlo. Son los que se encuentran en la misma posición en una figura determinada.
razones. Asimismo, se pueden calcular sus razones. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos viendo algo así que veíamos, por ejemplo, una fracción? Esto es lo mismo que poner 1, 2.3. Este es un ejemplo de razones. Razones. Muy bien. En dos polígonos semejantes, sigamos con la teoría, en dos polígonos semejantes, punto y aparte, en dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. En dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Subrayenlo. En dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Se recuerdan el 10? Vaya, vamos a unir dos ideas. Por ejemplo, tomando este mismo pentágono, aunado a lo que vimos ayer, el tema que vimos ayer, vimos cuando dos fracciones o dos razones serán semejantes, porque una la simplificábamos, la otra no, o ambas la simplificábamos y al final nos daba como resultado la misma fracción, nos daba la misma razón. A eso se refiere. Muy bien. Punto y aparte, a los lados correspondientes también se les llama lados homólogos. A los lados correspondientes también se les llama lados homólogos. Homólogos. Y la razón entre ellos, se llama razón de semejanza. Cuando ustedes ya vayan avanzados en sus estudios van a ver estos conceptos nuevamente. Y la razón entre ellos se denomina razón de semejanza. En conclusión, esto es lo último que vamos a escribir. En conclusión, seguido, punto y aparte. No importa, punto aparte, punto seguido. En conclusión, dos polígonos son semejantes. En conclusión, dos polígonos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son congruentes. Son congruentes. Muy bien. Punto y aparte. Son congruentes. Punto y aparte. Voy a borrar ejemplo. La 1:42.
Y no todo remoto. Yo estaba chillando. Ejemplo, ¿cuál de los siguientes cuadriláteros? ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros? ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros es semejante? ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros es semejante al cuadrilátero ABCD? Así póngale. Al cuadrilátero. Repito, ¿cuál de los siguientes cuadriláteros es semejante al cuadrilátero ABCD? Muy bien. Como les estaba diciendo, jóvenes, voy a hacer una simulación. Voy a hacer una simulación, jóvenes. Voy a hacer unas figuras que aparenten tener un cierto ángulo. Se deben de medir, pero lo voy a hacer aquí porque yo sé que algunos no traen el transportador. ¿Cuántos lados el cuadrilátero, jóvenes? Bueno, al menos eso es fácil para escribir. Ah, el año pasado. No, en quinto. En sexto solamente. Sí, loco, pero sería en quinto. No, estaba la segunda. Estaba casi la segunda. Para vos, ¿Qué hacías? Mario, ¿no te has contado que te mandaban con el Charlie en una clase? no pasamos de la Cuando estén en su casa, oigan bien, cuando estén en su casa, ahorita traten de dibujar esto, pero cuando estén en su casa lo miren bien. ¿Aprendieron a medir ángulos ustedes? Esto dice que en quinto dice que aprendimos a usar el transportador. Tendrían que haber aprendido. Miren, independientemente que yo esté haciendo una figura muy grande, el ángulo con este se puede medir, porque hay unos que utilizan un transportador súper grande, ahí hay uno de madera. Pero esta medida es estándar, sea pequeño o sea grande el transportador. Porque el ángulo se mide siempre, pero ese se va a extender
se toma la base, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Se toma la base y se mide cuántos ángulos mide desde la base hasta la otra abertura, o lo pueden poner al otro lado, como a ustedes se les facilite. Ustedes dicen que ya saben usar transportador. No podían pasar recién las vacaciones de tiempo. Este estaba muy... Este mundo no hay que cruzarnos. Hombre, tanta cola, no, man. Este estaba muriendo Y vos con la cafeína. No, ahí sí hicieron bastante. ¿Cuántas veces subieron el banco? con la vida. Vaya, ahorita explico esto. Vaya, van a tocar, explico, pongan atención. Estas son, fíjense bien, estas son figuras que aparentemente son iguales, una es más grande, otra es más pequeña. En el libro no aparecen estas medidas. El objetivo es que ustedes, teniendo una figura, cuando yo les haga un examen, yo les voy a dar una figura y ustedes van a medir cuántos ángulos tiene. Esto solamente se lo estoy poniendo porque no les puedo decir, vaya, miren ustedes ahorita cuánto tiene de ángulo. Pero si ustedes se fijan, entre este y este, aparentemente son iguales, que este es más grande y este es más pequeño, pero no es así. Miren este y miren este. Fíjense bien, lo único que cambia, y ahí dice en la teoría que las longitudes son las que cambian, pero los ángulos, miren, tienen exactamente los mismos ángulos. Hasta afuera he puesto cuánto vale cada ángulo. Miren, para que ustedes vean que no importa que sea pequeño o que sea grande,
cuadrilátero, los ángulos pueden ser los mismos independientemente de las longitudes. Este con este son semejantes. Como les dije en el ejemplo, ¿cuál de los siguientes cuadriláteros es semejante? Este es semejante con este. ¿Por qué? Son semejantes porque sus longitudes son diferentes, pero sus ángulos, miren, ese es el símbolo de ángulo, porque sus ángulos, cuando vean este símbolo, saben qué ángulo, son iguales. Les he tenido que poner, repito, les he tenido que poner cuánto mide cada ángulo en el libro. Ustedes vean por favor el libro en la página 101, ustedes van en la 101 si no me equivoco. Ahí están las figuras, son similares a estas, pero sus ángulos, al principio el ejercicio, el planteamiento del ejercicio no pone los ángulos. El objetivo es que ustedes al tener una página con figuras, ustedes van a medir cuánto miden sus ángulos y ustedes van a decir cuáles son semejantes. Gracias.